La Escuela El Arado y el Mar presenta El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar. Horror a la oligarquía. Oligarcas temblar, viva la libertad. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Muy buenas. Horror a la oligarquía está en el aire. Está en el arado y el mar.blogspot.com. Más que una escuela, una página. No, más que una página, una escuela de cuadros con el respaldo de nuestros programas. Tenemos también excelentes relaciones con trincheraderosas.blogspot.com. Lo que no está aquí, está allá. El teléfono para recibir sus mensajes es el 0412-977-6761. Mañana leemos algunos de los mensajes venturosos que recibimos en diciembre. Estamos en las emisoras Voces Libertarias en Caracas, Radio Izquierda en Vargas, emisora cultural de San Antonio de Miranda, Radio Coroba en Bolívar, en Lara, Ondas del Cercado, Radio Crepuscular y Radio Venceremos, en Barinas, Voz de la Libertad, Radio Unión y Radio Catabre, y en Anzoátegui sigue Radio Chamariapa combatiendo los monstruos del reformismo. Bueno, igual les pedimos que renueven votos, así se puede decir, que nos envíen un mensajito al 0412-977-6761. para saber que todavía estamos al aire ahí, ¿no? Y estamos también en Twitter, @un grano de maíz y @el arado y el mar. ¿Está todo dicho? Listo. Zancudo, ¿Qué tal? ¿Algún comentario? ¿vamos sin comentarios? Dale. Bueno, los comentarios están en la columna. Bueno, entonces dele con el texto rojo y subversivo de hoy que hemos Intitulado El cretinismo parlamentario es componente de la nueva dominación capitalista. En la instalación de la Asamblea, el 5 de enero, asistimos a un espectáculo del más exquisito menú de la democracia burguesa. El cretinismo parlamentario se expuso en todo su brillo. Y aclaramos, cretinismo parlamentario es el nombre tradicional para la conducta de las escaramuzas en el Congreso burgués, que no conducen a nada más que algún flujo arrugado y la lágrima de una dama ofendida. La instalación de la asamblea, de la nueva asamblea nacional, fuera risible lo que sucedió ahí si la situación no fuera tan difícil y tan complicada para la revolución y el socialismo. Lo que se vio allí fue una gran hipocresía de los dos bandos. Ni una idea expuso el bando de la revolución. Sí. Ni una idea, puro lugares comunes y atacar las formas y más nada. O como que ya no es el bando de la revolución. No, es que está bien lo que decía Zancudo, o lo que dejaba traslucir, es que es un mismo bando estratégico. Exacto. Es el mismo capitalismo el que está ahí. Pero fíjate una cosa, se podría hacerlo, y eso es obra que queda para los historiadores, se podía hacer una secuencia de hechos desde que llega, bueno, primero desde la muerte de Chávez, pero no vayamos tan atrás, desde que el gobierno empieza a actuar, este gobierno, y empieza a aliarse con Mendoza y con Cisneros. De ahí sale una teoría que es la fuerza productiva. De la fuerza productiva sale el negocio de buscar préstamos con tal gente. De ahí empieza y le dan entrada a la faja a Pérez Abad. Y de ahí empieza, y por ejemplo, Escarrá no es enemigo, sino es interlocutor con los militares. Es vocero. Es vocero. Y ahí empieza a quitar los programas, empiezan a perseguir la gente. Toda una secuencia que conduce directamente a esta asamblea, que es una payasada, y a un pueblo, o no digamos pueblo, eso es reaccionario, una gente que enfrenta la política como la farándula. Mira, habló Cilia y dijo 3 cosas, está triste, está contenta. ¿Verdad? ¿Cómo se llama? Héctor Rodríguez dijo esto y dijo aquello y le dio unas cachetadas al otro. Farándula. Entonces volvimos al faranduleo y a la política. A la pantalla. Y a la política pequeño burguesa, no burguesa. El parlamentarismo burgués que corresponde a la entrega al capitalismo que se hizo. Y por eso es que tienen que inventar algo para diferenciarse. De todos modos, aquello que dijo Cilia Flores a la salida cuando los diputados se retiran del Parlamento, es una cosa increíble. Creo que más adelante dice, es de psiquiatra. La diputada sale y dice que ayer fue un día de victoria.
porque se consiguió que no se proclamaran a los 4 diputados de Amazonas que estaban siendo objetados por el TCJ. ¿Cómo va a salir a decir que es un día de victoria? ¿De victoria para quién? ¿Será de victoria para el parlamentarismo burgués? Pero es que ahí está la definición de cretinismo. Es perderse en escaramuzas sin ningún sentido. Ujú. Escaramuzas no llegan a ninguna parte y eso distrae a la población de la entrega capitalista. Fuego Sí, artificial. Fuego artificial, de pirotecnia verbal. de la verdadera disputa o de la verdadera no disputa. Pero tú te pones en los congresos del mundo, es la misma cosa. Se parece igualito. Los italianos peleando. Los japoneses tirándose sillas en el sillas parlamento. y tal, pero no pasa nada. Es para eso y para un clientelismo. Ujú. Mantener partidos y mantener cosas ahí. Dale, pues. No, y lo que logra con esta actitud es el embrutecimiento de las masas. Sí. sobre todo. Incrementar el embrutecimiento y la confusión. Y sobre todo la anarquía, porque si tú le dices a la masa que fue una victoria y la masa no percibe que fue verdaderamente una derrota, la masa va a actuar en base a lo que le dice su dirigencia, pues, y no va a buscar y no va a reflexionar. Ni siquiera los cuadros van a reflexionar. Avance, Humberto. ¿Cómo entender la escaramuza de la Asamblea? Quizá sea más apropiada llamarla Parlamento burgués. Lo primero es hacer un poco de historia. ¿De dónde viene la Asamblea? Esta es hija directa de la política socialdemócrata desarrollada por el gobierno en los últimos 3 años. Es el producto más acabado del estímulo al egoísmo, de la regaladera, de la compra material de afecto, del deslizamiento al capitalismo. Al final, no elevaron las fuerzas productivas, sino el número de diputados opositores. Es decir, la Asamblea, vista como un todo, es una Asamblea socialdemócrata, una derrota del socialismo. Porque fíjate, que en toda esta polvareda, ¿qué ha pasado? Se oculta la gran derrota de la ideología que desarrolló el gobierno. Ajá, porque la pérdida de 3 millones de votos en cosas de 2 años no salió del aire. Bien, es el resultado de una política y además resultado que se había ya previsto y predicho. Señor, la política clientelar produce a eso. Sí. ¿Verdad? Y se va a incrementar. Y se va a incrementar. Se va a incrementar esta estampida, digamos, Sí. chavista, si se sigue con esa sordera y con mentiras. Ayer en Twitter, la canciller, Delcy Rodríguez, dice que la Asamblea con mayoría opositora es así por culpa del imperialismo. Sí. O sea, siguen Sí. diciendo, y por el apoyo que tuvieron los diputados de la derecha electos del imperialismo, que eso es verdad, pero no asumen una responsabilidad. Y tenemos un mes ya de una derrota descomunal. Pero había que ponerle, chicos, la cuestión aquella de Fidel cuando fracasa la zafra. La zafra de los 10 millones. ¿Usted la tiene por ahí? No, es mucho Sí, pedir. no, perdón. Bueno, usted, póngalo. Nos hemos encontrado dificultades, ¿le vamos a echar la culpa a alguien? No, nos las tendremos que echar nosotros mismos. Si ustedes quieren que le diga con toda claridad la situación, es sencillamente que no haremos los 10 millones. Fíjate lo que dice Fidel, pues. Ujú. Asume la responsabilidad. Dale, pues, Saturno. La causa de la derrota fundamentalmente está en haber aplicado las armas melladas del capitalismo. Ujú, como lo dijo el Che. Entonces, ¿cuáles serán las luchas que allí se librarán en la Asamblea? Serán en esencia las luchas entre 2 fracciones del capitalismo. Una, la del gobierno, pujando por seguir repartiendo. La otra, por apropiarse de la renta en concordancia con el capitalismo internacional. Una, agotada, desconocida por sus aliados internacionales. Los chinos no dan medio por este gobierno, cocinado en su propia salsa y ahora en el desconcierto de una horrible derrota cuyas explicaciones están en el campo de la psiquiatría. Y es horrible cómo se ve que en 2 años, 3 años volvemos a la Cuarta República. Fíjate que en el nuevo Parlamento hay caras viejas de aquella Cuarta República y las nuevas también que forman parte de ese conglomerado socialdemócrata. Y eso ocurrió 2 años, tardamos para volver atrás. Sí, y yo creo que eso de las explicaciones en el campo de la psiquiatría o que van al campo de la psiquiatría no hay que explicarlo.
no aceptan la derrota, hablan Sí. como triunfantes. Sí. Ahora inventaron una vaina que se llama mayoría circunstancial. O sea, te meten 3 millones por ese orto y eso es mayoría circunstancial. Sí. Oye, no puede ser. Y la gente repite eso sin pensar un poquito. Claro, es una prueba de la neurosis que afecta al gobierno. Bueno, la gente repite eso, pero cada vez menos gente. Sí, sí. Bueno, no, también. pero Y lo dijimos, la esquizofrenia llega. lo mira, alertamos y- cuando Jorge Rodríguez hablaba del 1 por 10 y de que tenían 8 millones de contactados, nosotros lo dijimos. Esa dudosa fórmula 1 por 10 no sé a dónde nos va a llevar. Además, una fórmula que no construía organización. Tejido, la era, niega. era mentira. O sí. pone en evidencia que no hay Que organización. no hay organización. Pero bueno, el asunto es, hablando de la cuestión de psiquiatría, es un éxito, somos invencibles, Sí. la Somos asamblea es invictos. nuestra, somos mayoría en la asamblea, pero esto es la gente que piense un poquito, llegue a su casa, puede ser que lo aplauda por alguna cuestión, están repartiendo confetis, Ujú. pero al llegar a su casa tiene que ver que todo esto está raro, chico, usted es mentira. Sí. Ah, Se lo dice a sí mismo. claro, y fíjate que las circunstancias, y no mayoría circunstancial, sino las circunstancias, le dan una oportunidad al gobierno de rectificar, de retomar el rumbo. Sin tanta vergüenza. Todavía puede. De ser como Fidel y como Chávez. Claro. Autocríticos de verdad, autocríticos ahora. para cambiar todo lo que debe ser cambiado. Oye, pero el Libertador, chicos, el Libertador llega y le tumban una república, la primera república, y se vaya a hacer Manifiesto. el manifiesto de Cartagena, chicos. No empezó y que hemos triunfado, vamos aquí avanzando. No. Llega a Cartagena con la tabla en la cabeza. Pero dale, pues. La otra fracción, capitalista, con el viento a favor, esperando como los buitres el final de su presa. Estas fracciones se enfrentarán en la superficie, no irán al fondo del sistema, se batirán en el ring del capitalismo. Su problema principal será cómo estabilizarlo, cómo darle una nueva legitimidad. Por ahora busca el pacto de punto fijo, sin descartar un reacomodo más expedito, como un referéndum o una renuncia. La tarea, el compromiso, el reto de los chavistas es poner al socialismo en la escena, desmontar el engaño del cretinismo parlamentario, que la contradicción no sea entre fracciones capitalistas iguales, sino entre socialismo y capitalismo, que el socialismo regrese a la batalla, que regrese Chávez con su plan de la patria, que vuelva la pasión. Que vuelva el comandante Chávez al combate. Si perdieron la asamblea por estar alejándose del comandante y del plan de la patria original y del socialismo, abandonaron todo eso y miren las consecuencias. Y si siguen por ese camino, dentro de unos meses va a ser peor. Pero hay una cosa que es la realidad. Este gobierno y este sistema, este país, una cosa, ¿verdad? Más allá del gobierno está el país y tal, tiene que pagar una deuda. Sí. Tiene que pagar una deuda y tiene que vender activos para pagar la deuda. Eso ya lo dijo el hijo de Gumersindo. ¿Cómo se llama? Miguelito. No. No, lo dijo el gobierno. Francisco Rodríguez. El gobierno se enorgullece de estar al día con los acreedores. Son muy Ajá. buena paga. Pero entonces tiene que revisar el control de cambio, pero ya, ¿verdad? Sí. Y tiene que subir la gasolina, ya. Bueno, y esas medidas van a pelearse en la asamblea, no se van a poner de acuerdo. Se van a poner de acuerdo porque es el mismo capitalismo. Eso sí, de acuerdo, pero tirándole la mierdita el gato al gobierno. Claro. Que pague el gobierno. Que sea el gobierno el que pague el costo. Que pague el costo. Sí. Pero no se van a oponer a subir la gasolina o a no subirla. ¿Entienden cómo es? Que es la misma cosa. Donde difieren es en los rajuños y en la jalada de pelo. En la superficie política, porque ni siquiera en la política. Exacto. Ese es el paisaje político. Falta ver el comportamiento de los líderes socialistas, chavistas, que estarían ahí adentro del gobierno. ¿Serán capaces de dar el golpe de timón? ¿Regresar al carril que abandonaron hace 3 años? ¿O seguirán queriendo flotar en un mar de dádivas a la población? Ese será su papel. ¿Sepultureros del chavismo? ¿O, por el contrario, darán otro por ahora? Reconocerán que se equivocaron y sobre esa autocrítica comenzarán a sanar la conciencia de la población. Pero fíjate tú, ¿para dónde nos lleva todo esto?
Si esta gente, dirigentes dicen, no, triunfamos, somos mayoría, perdimos la mayoría, pero es circunstancial, entonces no ha pasado nada, no tienes nada que arreglar. Nada que reflexionar. Si seguir por el mismo camino. Entonces lo que tiene que hacer es vender algún pedazo de república y ¿cómo se llama? Pagar la deuda. Sí, seguir repartiendo, o diciendo que reparte y no reparte nada, y que siga esta crisis. Resulta que los chinos tenían unos planes para las zonas especiales económicas. Sí, claro, Puerto Cabello. Todo eso está paralizado. Menos mal que está paralizado. Fuerza tiene el socialismo. Millones de votos y 50 diputados son suficientes para mover el mundo. Lo que falta son las ideas, la idea justa desde el fondo de una cueva, encarnadas en los líderes. Esa es la prueba principal para ese cuerpo dirigente. Ser capaz de rectificar teóricamente, que se sienten a pensar, a hablar claro, que dejen de decir tanta tontería, de inventar tanto espectáculo frívolo, tanto congreso sin ideas, sin tesis, que acepten la derrota, que revisen los conceptos. Hay que elevar la calidad del debate. No puede ser que el centro de las directrices a la base sea para que no acepte lo que la realidad les da en la cara y que aún hoy se crean triunfadores. No juegue. Bueno, muy bien. Oligarquía, estás de vacaciones, oligarquía, por eso no te digo nada. Pero dígale. Sigue ventilándote con tu abanico. La oligarquía que ahora va en carro de la Embajada de Estados Unidos, sí, ¿no? llegan A la carros Asamblea. Blindados, la protección que nos brinda los Estados Unidos. Oye, pero un último comentario, es impresionante la parálisis del gobierno, ¿verdad? No, está ausente. Hace un mes que pidió la privativa del gobierno, que está privado. Está privado, es increíble. Pero es tan increíble que ayer se convoca una marcha, no fue nadie del gobierno a la marcha, pero nadie, no había un solo dirigente, ni Blanca Ecaute estaba. Entonces el chavismo en la calle defendiendo, no, el chavismo no estaba en la calle, estaban las organizaciones populares, también son chavistas, estoy siendo... Ningún dirigente, pues. No había un dirigente. No hay gobierno. Entonces la sensación que daba, con mucha gente en la calle, había bastante gente en la manifestación chavista, era que no había gobierno. Desbandado. O sea, no era que no había chavismo, era que no había gobierno. Una cosa impresionante. Pero fíjate tú, el gobierno tiene un mes que le pidieron la renuncia al gabinete. Sí. Y hoy van a dar eso, a lo mejor no lo dan sino después, dentro de 2 días. O sea, tenemos un mes sin gobierno. Un mes sin gobierno y no pasa nada. Hoy tanto Bueno, así que... no pasa nada, no, pasa por debajo. No, tanto es así que el vocero del gobierno es Carrá, el carezapo Sí. de... Fue a hablar con los militares. Sí, es el vocero del gobierno. Ayer lo vi en Telesur hablando sobre los militares y hablando, bueno, pero ¿qué es esto, Sí, señores? pontificando. Bueno, yo no sé un tipo que fue en juicio a Chávez en el tribunales de La Haya. Lo retó a un debate. Eso fue en el año por allá. 2008, 2000. una cosa así. Lo retó un Y debate. yo me acuerdo que un grano de maíz Aceptó el debate. Con Escarrá todavía lo aceptamos. No, y el Bueno, tipo- ahora Escarrá es pueludo. Ah, sí, sí, claro. Es formado y tal, pero bueno, vamos a debatir. Es de derecha, pero Claro, es pueludo. No, lo retó a un debate al presidente. No, el presidente no puede, pero nosotros sí. Dale. Bueno, dígale a Oscar sus 4 vainas y nos vamos. Escarrá, déjate de estarte reuniendo con la oligarquía. Mira que la oligarquía no se está haciendo las cosas bien. La Escuela El Arado y el Mar presentó El cielo encapotado anuncia tempestad. Horror a la oligarquía. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Claridad.